El día de hoy, en compañía de Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Lorenzo Roel, también Reyes Soberanis, José Luis Carazo, Luis Munguía, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, compañeros con los que hemos estado trabajando de manera muy ardua después de varias jornadas de diálogo, también debate, pero sobre todo de acuerdos. Comentarle, Presidenta, que justamente como ya lo mencionó, por el trabajo que se ha tenido en el seno del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el día de ayer, 3 de diciembre, por consenso unánime, se decreta así el incremento del 12% a los salarios mínimos en todo el país, que entrará en vigor a partir del 1 de enero del año 2025. Esto, si nos permite, nada más para que pudiéramos dar explicación de este importante avance. Como bien conocen, existen dos zonas de salario mínimo en el país. Por una parte, el de la zona de la frontera norte, el otro de la zona del salario mínimo general, y en lo correspondiente a la zona libre de la frontera norte, el salario mínimo pasará de 374.89 pesos diarios a 419.88 pesos diarios. Y en el caso de la zona del salario mínimo general pasa de 248.93 pesos diarios a 278.80 pesos diarios. De igual manera, para las 61 ocupaciones que tienen un salario mínimo profesional, el incremento también es del 12%. Con esto seguimos encaminados en la recuperación del salario mínimo, del poder adquisitivo de las y los mexicanos, cumpliendo además, Presidenta, con el compromiso número 56 de los 100 compromisos para el segundo piso de la transformación que fueron presentados en el Zócalo por usted, con lo cual se busca que se logre un salario mínimo que cumpla con las 2.5 canastas básicas. Bien, pues decirles que este incremento de salario mínimo acumula al día de hoy una recuperación del 135%, como podemos ver en la pantalla, esto del poder adquisitivo durante los gobiernos de la Cuarta Transformación. Con esto estamos confirmando nuevamente la vocación que se tiene con el segundo piso de la transformación en materia laboral, avanzando con la recuperación del salario mínimo. Aquí, como podemos ver, pues bueno, hay un periodo justamente de descenso, de estancamiento, y posteriormente ya, como verán en las barras color rojo, pues es justamente de esa recuperación de la cual se está formando parte con este aumento salarial del 12%. Y bueno, pues podemos decir en ese sentido que también vamos abatiendo o combatiendo también pues ideas que se tenían anteriormente ya bastante arraigadas sobre cómo o por qué no aumentar los salarios, porque esto significaba una pérdida de empleo, también incluso inflación. En ese sentido, decirles que bueno, los hechos nos han mostrado que se ha contribuido en ese sentido para que estos fenómenos incluso pues no tengan ningún tipo de vínculo propiamente con el desarrollo del aumento del salario. Y aquí podemos también destacar un elemento muy importante para el conocimiento de todas y de todos, decirles que un logro muy importante a destacar es que con el aumento de este año, Presidenta, en la zona libre de la frontera norte el salario mínimo supera ya al máximo histórico registrado desde 1976, con lo cual pues estamos dando evidentemente un impulso muy importante. Siguiente, por favor. También decirles esto cómo se vería en digamos comparación con el año 2024, en los tres productos de la canasta básica más consumidos. En lo correspondiente al frijol, en 2024 se podían consumir con este salario 4.9 kilos de frijol. Con el incremento del 2025 se podrán comprar 5.3 kilogramos. En el caso del huevo se podían comprar 5.5 kilos de huevo en el año 2024, en el 2025 serán 5.6, y de tortilla de 11.9 kilos pasarán a 13.2 kilogramos.
En cuanto a la línea de la pobreza por ingresos urbana, con el salario mínimo de 2024, se pueden comprar hasta 1.65 veces la canasta básica, los productos que están incluidos en ella. Tras el incremento que vamos a tener, ahora se podrán consumir en el año 2025 1.85 veces. Esto, pues bueno, como saben, es parte de los incrementos que tienen como objetivo, como ya lo mencioné anteriormente, que logremos el que para el año 2030 sean 2.5 canastas básicas, lo que una persona trabajadora pueda cubrir así sus necesidades básicas, las de un dependiente económico, incluyendo incluso el costo de la renta de vivienda. Y bien, pues decirles también que durante estos 6 años de la política laboral del segundo piso de la transformación se mantendrá esta decisión por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum de seguir mejorando las condiciones de vida de las y los mexicanos. Esto además a través de un diálogo muy nutrido, muy fuerte que hemos tenido y muy rico con todos los actores que forman parte de esta decisión que se toma en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Por eso, nuevamente, aprovechar este espacio para reconocer a todas y todos, a los representantes de las y los trabajadores, de igual manera de las y los empleadores, porque a través de su voluntad, del diálogo, es que hemos logrado nuevamente cumplir con este objetivo. Y bien, pues comentarles que este incremento tendrá un impacto muy importante, serán 8.5 millones de personas trabajadoras que tendrán beneficios de manera directa por este aumento del salario. Además, los incrementos a partir del 2019 han tenido un importante impacto en el aumento del salario promedio de las personas que están registradas en el IMSS. Ha crecido ya en 23.3% en términos reales, es decir, pues evidentemente muy por encima de la inflación. Esto, pues bueno, evidentemente lo que queremos es que se siga manteniendo como una manera no solamente de promover el aumento de los salarios mínimos, sino también un impacto que tiene de manera correlativa en el salario promedio. Y también podemos destacar que en un estudio realizado por el equipo técnico de la CONASAMI se encontró que de los 5.1 millones de personas que salieron de la pobreza entre el año 2018 y 2022, 4.1 millones de personas se deben justamente exclusivamente a la política salarial. Con toda certeza, esta cifra va a aumentar, no solamente por la contribución que se está haciendo con el aumento salarial del 12% para el año 2025, sino además porque el próximo año vamos a tener la publicación de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, en donde seguramente pues vamos a poder constatar los avances que se tuvieron en también los 2 años anteriores. Siguiente, por favor. Y bien, pues bueno, también destacar que las personas que menos ganan han sido las más beneficiadas, de tal manera que en la zona libre de la frontera norte, el 10% con menos salarios ha tenido un incremento promedio de 180.2% y en la zona del salario mínimo general del 97.7%. Además, esto ha sido una gran política para reducir la desigualdad salarial entre mujeres y hombres, y es así que la brecha salarial de género se ha reducido 29% a nivel nacional con los incrementos que ya he descrito, además de que en el caso de los municipios esta reducción ha sido del 66.2%. Hablamos de los municipios más pobres del país. Siguiente, por favor. Y bueno, decir que en esta gráfica podemos ver el salario promedio del IMSS. Esto pues evidentemente da cuenta del incremento del cual hemos ya hablado de manera muy importante, pasando de 580 a 580 pesos diarios, es decir, como ya mencioné, 23.3% en términos reales. En el caso de la frontera norte, el incremento ha sido del 40.1% en términos reales, es decir, a 654 pesos diarios. Y en la zona general, a 572 pesos, un incremento del 21.5%. En el caso de toda la economía, con datos del INEGI, el ingreso laboral promedio se ha incrementado 18.6%. Estas gráficas justamente confirman que la nueva política salarial ha beneficiado a todas y todos los trabajadores en el país.
La política laboral de la Cuarta Transformación tiene como objetivo dignificar las condiciones de trabajo para todas y para todos y hacer más atractivo además el empleo formal, en particular en el largo plazo. Algunos de los ejemplos que pudiéramos destacar al respecto, pues bueno, podrían ser justamente los de el aumento del salario mínimo, que ha tenido justamente pues un impacto importante en varios sectores. Podríamos también destacar en cómo esto ha impactado, además vinculado a la reforma laboral que fue también instrumentada en el año 2019, cómo también ha tenido un efecto en esto para la eliminación de la subcontratación y cómo la eliminación de la subcontratación, también ha tenido un efecto importante en el aumento de los ingresos para todos y para todos. Y también podemos destacar el propio programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ha contribuido no solamente a la incorporación de los jóvenes a la formalidad, sino también con ello a la mejora de las condiciones para el primer empleo de muchas y muchos de ellos. Finalmente, reiterar la importancia lograda de este acuerdo, mediante el cual, siguiendo sus instrucciones, Presidenta, se anuncia este aumento del 12% de los salarios mínimos para todo el país. Fue de manera unánime y con ello queda demostrado que la base del bienestar de un pueblo es la visión de una prosperidad compartida donde haya un México justo para todas y para todos. Gracias. Muchas gracias. Es 12% de incremento al salario mínimo. Le pedí ahora a Paulina que nos hiciera los cálculos. Eso significa que el próximo año el salario mínimo mensual, multiplicándolo por 30 días promedio, al mes es 8,364, pasa de 7,467 a 8,364 y en la frontera a 12,596 pesos. Es más de 3 veces lo que tenemos estimado para la inflación el próximo año. Y si ponemos la gráfica, que es similar a la que puso, este es el incremento en el salario mínimo. A ver, préstame el micrófono. Como saben, durante todo el periodo neoliberal, lo que presumían de México en el extranjero era la mano de obra barata. Eso habla de la deshumanización de esos gobiernos. No se puede salir a presumir salarios de hambre. Se presume a México su capacidad productiva, a las y a los mexicanos mejores trabajadores o de los mejores trabajadores del mundo, trabajadoras, nuestros recursos naturales, nuestra riqueza cultural, pero no mano de obra barata, como si eso fuera la competitividad. Y con base en eso hubo un empobrecimiento de las y los trabajadores en México. De 1992 al 2018 prácticamente se mantuvo constante el salario mínimo en términos reales. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un incremento significativo y nuestro objetivo es llegar a 2.5 canastas básicas. Es decir, que con un salario mínimo un trabajador o una trabajadora pueda tener 2.5 canastas básicas. Eso significaría, manteniendo más o menos la inflación, un incremento anual de 12%. Así lo planteé en los 100 puntos y quiero agradecer aquí a empresarios, a trabajadores, al secretario del Trabajo, a Marat y a Luis Munguía, que han estado haciendo un excelente trabajo, porque hoy logramos ese 12% de incremento salarial. Ahora, decían que si esto ocurría iba a aumentar la inflación. Falso. Pero además decían que si esto ocurría iba a dejar de haber inversión extranjera. Falso. El día de ayer salió el resultado del INEGI estamos en serie desestacionalizada y bueno, así le llaman,
En pocas palabras, el nivel de desempleo está en su nivel más bajo en el país. Es decir, el humanismo mexicano funciona, da resultados, disminuye pobreza, desigualdades, mejora la calidad de vida, el bienestar de las y los mexicanos. Y por eso es el rumbo que continúa en el país. Entonces son muy buenas noticias para el pueblo de México y con nuestra máxima siempre que es por el bien de todos, primero los pobres.